Gracias por estar aquí. Gracias por haber venido hasta aquí y por hacer tal sacrificio, y te prometo que será un buen momento juntos. Haré que esto valga la pena. Estamos viviendo un momento económico muy interesante hoy en día, quizás el más difícil y desafiante de nuestra historia, y siempre ha sido un desafío para nosotros como vendedores vender contra la competencia arraigada. Así que hoy te voy a dar algunas ideas que he compartido con muchas personas y que les han permitido duplicar y triplicar sus ingresos. ¿Cuántas personas aquí les gustaría duplicar sus ingresos? Si puedo mostrarte cómo, ¿lo intentarías? Di que sí. Sí, está bien. Bueno, te daré varias ideas que otras personas han utilizado para duplicar sus ingresos a medida que avancemos. Siempre debes predecir que las cosas van a crecer y siempre debes trabajar como si las cosas fueran a crecer. Porque es tu actitud, más que cualquier otra cosa, la que determinará tu nivel de éxito. Incluso cuando la economía está en declive, algunas personas y algunas empresas están prosperando, otros no lo están. Porque a veces creen, bueno, la economía está mal, así que tenemos que recortar y reducir nuestras actividades. Y otros simplemente responden volviéndose más ocupados y más agresivos. Y eso es muy importante para ti y para mí. Bien. Hace muchos años, cuando empecé, no me gradué de la escuela secundaria y solo podía conseguir trabajos de mano de obra. Y mi primer trabajo de mano de obra fue lavar platos en la parte trasera de un pequeño hotel. Y con el tiempo, trabajé en la construcción y trabajé en fábricas y aserraderos. Sé mucho sobre aserraderos. Trabajé en granjas y ranchos y trabajé en un barco en el Atlántico Norte. Cuando tenía 23 años, estaba trabajando en una granja y durmiendo en el heno, en el granero del granjero. Al final de la cosecha, estaba sin educación, sin habilidades y una vez más, estaba desempleado. Y cuando ya no pude encontrar un trabajo de mano de obra como tú, me metí en ventas. Ajá. Las ventas son el trabajo de último recurso en nuestra sociedad. Nadie avanza hacia las ventas como lo hacemos cuando retrocedemos en ventas, cuando nada más está funcionando. Es como conducir un coche y retroceder y chocar con algo. ¿Sales a ver qué es si es un trabajo de ventas? Y así, decimos, bueno, lo intentaré y a ver qué pasa. Y a veces tus amigos dicen, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Porque algunas personas no creen que las ventas sean un trabajo de verdad. Sin embargo, se aplica la regla del 80-20. El 20% de las personas que entran en ventas se dan cuenta de que esta es una gran oportunidad, que si vendes realmente bien, puedes ganar más que un médico, un abogado o incluso un político. Puedes ganarte la vida de maravilla en ventas y puedes cumplir todos tus sueños. En el mundo occidental, el 5% de los millonarios son vendedores que han vendido toda su vida para otra empresa, pero vendieron mucho, ganaron mucho e invirtieron el dinero con cuidado. Así que es posible que logres todos tus sueños en este campo si te vuelves bueno en las ventas. Así que me metí en ventas y el único trabajo que pude conseguir fue tocar puertas, hacer llamadas en frío, de puerta en puerta. Y no tenía entrenamiento ni experiencia. Lo único en lo que podía pensar era en trabajar duro. Al menos no era como trabajar en una granja o en un barco. Era un trabajo limpio. Así que me dijeron que vender no es realmente vender, es un trabajo de ventas. Es realmente un trabajo de rechazo. Y cuanto más rechazos recibas, más ventas harás. Esta fue la totalidad de mi entrenamiento en ventas. Así que solía levantarme cada vez más temprano cada día para poder tocar más puertas y ser rechazado más a menudo. Y comencé a empezar a las 6, 7 u 8 de la mañana cuando la gente llegaba a trabajar. Y tocaba puertas todo el día. Y por las noches salía a tocar las puertas de casas y apartamentos. A veces trabajaba de 12 a 14 horas al día. Trabajé 30 días antes de hacer mi primera venta. No es una buena manera de vivir, te lo puedo decir. Estaba durmiendo en el suelo del apartamento de un amigo. Tenía un cambio de ropa. Tenía que lavar mi camisa en el lavabo por la noche. Tenía una corbata que se desabrochaba y se volvía a abrochar y un par de zapatos que me quedaban grandes. Así que cuando caminaba era como caminar con aletas de natación. Caída
y tenía que inclinarme hacia adelante para que mis zapatos no se cayeran. Si corría, mis zapatos se caían. Así que este fue mi comienzo. Y después de unos 6 meses tocando puertas y ganando lo justo para sobrevivir, noté que había un hombre en mi empresa que ganaba 10 veces más que cualquier otra persona y ni siquiera estaba trabajando muy duro. Él comenzaba a trabajar a las 9 o 9:30. Él salía o un cliente venía a la oficina o él salía a visitar a un cliente. Él almorzaba con otro cliente potencial. Él hacía ventas por la tarde y se iba a las 4:30 o 5. Y él iba a restaurantes hermosos y tenía vacaciones agradables. Tenía un apartamento hermoso y un bolsillo lleno de dinero. Y no tenía problemas financieros. Y él estaba vendiendo el mismo producto que yo estaba vendiendo, desde la misma oficina, al mismo precio, a las mismas personas, bajo las mismas condiciones. Así que hice algo alrededor de 6 meses después. Hice algo que cambió mi vida. Todavía recuerdo que esto cambió mi vida. En tu vida, por cierto, tienes experiencias y generalmente es una idea o un concepto. Algo sucede y tu vida toma una dirección diferente. Y este fue el momento transformador para mí. Tomé una respiración profunda y fui y le pregunté, ¿qué estás haciendo diferente a mí? ¿Por qué? ¿Estás haciendo tantas ventas? Y él dijo, bueno, muéstrame tu presentación de ventas y la criticaré por ti. Yo dije, ¿mi qué? Él dijo, tu presentación de ventas. Yo dije, tú muéstrame la tuya y yo te mostraré la mía. Porque no tenía una presentación de ventas. Estaba haciendo lo que yo llamo la venta, bla, bla, bla. Encontraría un prospecto y diría, bla, 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 bla. Hasta que empezaran a mirar su reloj y a desviar la mirada y dijeran, muchas gracias por venir. Déjame pensarlo. Llámame el próximo año, tal vez. O déjame alguna información. Y yo iba de un lugar a otro y obtenía la misma respuesta. Él dijo, no, no, no. Él dijo, hay un proceso lógico de venta y el proceso tiene 7 pasos. Y el primer paso es prospectar y hablar con las personas adecuadas. El segundo es crear una relación y confianza con esas personas. El tercero es hacerles preguntas e identificar sus necesidades con precisión. El cuarto paso es hacer una presentación y mostrarles tu producto. El quinto paso es responder a sus objeciones. El sexto paso es cerrar la venta. Y el séptimo paso es conseguir reventas y referencias. Ahora, probablemente no me dijo todo eso, pero lo que sí me dio fue una presentación muy simple. Y en lugar de salir y hablar, salí y hice preguntas. Y mis ventas aumentaron. Y recuerdo que la gente me trataba de manera diferente cuando les hacía preguntas en lugar de hablar. Y así, comencé a hacer más y mejores preguntas. Entonces comencé a leer sobre ventas y leí todo lo que pude encontrar. Y luego escucharía programas de audio. Y luego, de hecho, comencé a asistir a seminarios de ventas. Y hice 2 cosas que realmente tuvieron un efecto profundo en mi carrera. El número 1 es cuando escuché algo nuevo. Inmediatamente lo probaría. Noté que muchas otras personas escucharon las mismas cosas, pero no tomaron ninguna acción, ya que no harían nada en absoluto. Mientras que cuando escuchaba algo nuevo, salía corriendo y lo probaba rápidamente. La segunda cosa que aprendí es que nada funciona. Incluso las mejores ideas no funcionan. Al menos no funcionan la primera vez. Y a veces no funcionan ni en los primeros 5 intentos o en los primeros 10 intentos. Así que tomé la resolución de que si escuchaba una buena idea, la probaría 5 o 10 veces antes de emitir un juicio. El 10% de las personas piensa en lo que quieren y en cómo conseguirlo la mayor parte del tiempo. Ellos piensan en lo que quieren y en cómo conseguirlo. Así que te voy a dar una palabra simple que puedes usar durante el resto de tu carrera, que duplicará tus ingresos. Y la palabra es cómo. Di, cómo. A partir de ahora, cada vez que tengas una meta, la única pregunta que debes hacer es, ¿cómo? Siempre que tengas un problema que resolver, la única pregunta que debes hacer es, ¿cómo? Si tienes un obstáculo que superar, la única pregunta que debes hacer es, ¿cómo? Ahora, lo maravilloso de la palabra cómo es que desencadena ideas. Y las ideas son todas para acciones que puedes tomar de inmediato. Y cuando tomas esas ideas, comienzas a recibir retroalimentación, lo que te permite corregir tu rumbo y dar pasos aún mejores para alcanzar tus metas. Así que la persona promedio, cuando tiene un problema, se queja y culpa a otras personas por el problema. Las personas exitosas, cuando tienen un problema o una meta, simplemente dicen, ¿cómo puedo lograr esta meta?
y prueban esto y prueban aquello y prueban algo más, pero nunca se les ocurre que eventualmente no tendrán éxito. Así que piensan en lo que quieren y en cómo conseguirlo la mayor parte del tiempo, pero lo que encontramos es que las personas en el 10% superior en cada campo piensan en términos de su tarifa por hora. ¿Cuánto gano por cada hora? Ahora, este cambio en la forma de pensar cambia toda tu vida. Lo sé porque he enseñado este principio a miles de personas que literalmente transforman sus vidas y sus ingresos casi de la noche a la mañana. Si piensas en términos de cuánto ganas en una semana o en un mes, entonces tienes una tendencia natural a perder tiempo durante el día. El lunes es un día lento. Te estás recuperando del fin de semana. El martes comienzas a trabajar. El miércoles, la semana está casi terminada. El jueves comienzas a desacelerar. Y ahora es viernes. ¿Quién hace algo el viernes? Lo haremos el lunes. Y así la capacidad de las personas para producir disminuye, disminuye y disminuye. Y dado que el 80% de la población piensa así, si no tienes cuidado, te darás cuenta de que estás rodeado de personas que desperdician tiempo. Los mayores desperdiciadores de tiempo en el mundo son otras personas que quieren hacerte perder el tiempo. Y la forma en que te hacen perder el tiempo es hablando. Hablar, sin trabajo, solo hablar. O jugar en la computadora, o llama a casa. Revisa las películas, ve de compras. Bebe café, empieza tarde, sal temprano, largas horas de almuerzo. ¿Cómo lo estoy haciendo hasta ahora? ¿Te hace sentir incómodo? Di que sí, porque empieza a convertirse en un hábito. Recuerda, los seres humanos siempre están tratando de hacer lo que es placentero y lo que es cómodo, y con el tiempo hacen más y más cosas placenteras como hablar con tus amigos, tomar café e ir a almorzar. Y pronto la persona promedio no está trabajando en absoluto. Así que, cuando comienzas a pensar en términos de tu tarifa por hora, transforma tu vida. Y lo que hemos encontrado, y hablamos de esto esta mañana, es que en términos de tu tarifa por hora, solo hay 3 cosas que haces que representan el 90% de tus ingresos. En cada campo siempre es lo mismo. Solo hay 3 cosas. Cuando piensas en tu tarifa por hora, tienes que pensar en lo que llamamos la ley de 3. ¿Cuáles son las 3 cosas que haces que te pagan la tarifa por hora más alta, que te pagan el ingreso potencial más alto? Bueno, la Universidad de Columbia hizo un estudio hace algunos años y encontraron que el vendedor promedio trabaja solo 90 minutos al día. El vendedor promedio pasa todo su tiempo calentando y descansando, calentando. El vendedor promedio hace alrededor de 2 llamadas al día, una por la mañana y otra por la tarde. Y entre medios se están preparando, haciendo excusas, tomando café, leyendo el periódico, revisando su correo electrónico, leyendo spam y así sucesivamente. La calidad, solo una, es lo que harían en cada etapa de su carrera. Se preguntarían qué habilidad me ayudará más a avanzar ahora en esta etapa de mi carrera. Si trabajaban para una gran empresa, irían con su jefe o preguntarían a sus compañeros de trabajo o simplemente lo pensarían por sí mismos. Ellos mirarían a las personas más destacadas y dirían, ¿en qué son realmente buenos los mejores? Y luego elegirían una habilidad como un francotirador. Ellos elegirían una habilidad, no muchas habilidades, solo una, la que más les ayudaría. Y lo escribirían como un objetivo, harían un plan y luego trabajarían en desarrollar esa habilidad y trabajarían todos los días en esa habilidad hasta que la dominaran. ¿Cómo sabrían ellos cuándo habían dominado la habilidad? La gente empezaría a decir, eres muy bueno en eso, eres muy bueno negociando, eres muy bueno en conseguir citas, eres muy bueno cerrando ventas. La gente empezaría a elogiarles por lo buenos que eran y en ese momento ellos decían, digamos, está bien, ahora tengo esta habilidad. Ahora, ¿qué habilidad me ayudará más? Así que te voy a dar un ejercicio rápido. Este ejercicio puede cambiar tu vida si lo realizas. Hazte esta pregunta. Si pudieras agitar una varita mágica, sería mi varita mágica. Y de la noche a la mañana, podrías volverte absolutamente excelente en cualquier habilidad de tu negocio o de tu vida. ¿Qué habilidad te ayudaría más a duplicar tus ingresos?
Si pudieras volverte absolutamente excelente de la noche a la mañana, ¿qué habilidad te ayudaría más a duplicar tus ingresos? Por favor, escríbelo. Así que colócate en tu mente como un ayudante. Estás ahí para ayudarles, no para vender nada. Eso quita la presión de ti y quita la presión de ellos. Eres casi como un doctor en ventas. Ahora, si vas a un médico en Finlandia o en cualquier parte del mundo, los médicos siempre siguen un proceso de 3 partes. Si un médico no hace esto, significa que no es un buen médico. ¿Cuál es la primera parte del proceso? Cuando vas a un médico, ¿cuál es la primera cosa que hacen? ¿Hacen un examen? Puedes imaginarte yendo a un médico y le dices, hola doctor, tengo dolores de estómago. Y el doctor dice, está bien, hagamos una cirugía. O, está bien, aquí tienes una receta, toma estas pastillas. No puedes hacer eso. Tienes que examinarme primero. Tienes que averiguar cuál es mi necesidad o mi problema antes de hacer una recomendación. ¿Cuál es la segunda cosa que hace un médico? El segundo paso en el proceso es un diagnóstico, y el diagnóstico es donde tomas lo que el paciente te ha dicho y los resultados de la prueba y dices, este es nuestro problema. Recuerdo que tuve un problema médico hace unos meses y fui a 2 o 3 especialistas y finalmente fui a otro especialista y al final a otro especialista y me enviaron a hacer una prueba y la prueba me dijo exactamente cuál era el problema. Tomó alrededor de 2 meses, pero el primer proceso es el diagnóstico. Y una vez que tuvieron el diagnóstico, fue muy sencillo lidiar con ello, más o menos. De todos modos, la primera parte es el examen, la segunda parte es el diagnóstico, y luego si el diagnóstico es satisfactorio y el paciente está de acuerdo, ¿cuál es la tercera parte? Veo mi llegada fue una emergencia. La tercera parte es la receta, el curso de tratamiento. En una conversación de ventas, lo último que se menciona es la receta, el curso de tratamiento, la recomendación para comprar el producto o servicio. Vender fuera de secuencia mata la venta. Si un médico dijera, súbete aquí a la mesa y vamos a operar, tú dirías, me voy de aquí. Ahora déjame pensarlo. Te volveré a contactar. Te responderé en otro momento. ¿Te escaparías si el doctor intentara darte una prescripción o un curso de tratamiento sin hacer un examen y diagnóstico precisos? La etapa número 2 en las ventas, y que es parte de la etapa número 1, es establecer una buena relación y confianza, la credibilidad. Y estableces una buena relación y confianza al enfocarte en la relación en lugar de en la venta. Los mejores vendedores son aquellos que forman las mejores relaciones con sus clientes. Dejan claro a sus clientes que les agradan y que se preocupan por ellos y les hacen preguntas. En la Escuela de Negocios de Harvard llegaron a esta conclusión hace unos años, que en el siglo XXI todas las ventas serían ventas basadas en relaciones. Inmediatamente lo probaría. Noté que muchas otras personas escucharon las mismas cosas, pero no tomaron ninguna acción, ya que no harían nada en absoluto. Mientras que cuando escuchaba algo nuevo salía corriendo y lo probaba rápidamente. La segunda cosa que aprendí es que nada funciona. Incluso las mejores ideas no funcionan. Al menos no funcionan la primera vez. Y a veces no funcionan ni en los primeros 5 intentos o en los primeros 10 intentos. Así que tomé la resolución de que si escuchaba una buena idea, la probaría 5 o 10 veces antes de emitir un juicio. El 10% de las personas piensa en lo que quieren y en cómo conseguirlo la mayor parte del tiempo. Ellos piensan en lo que quieren y en cómo conseguirlo. Así que te voy a dar una palabra simple que puedes usar durante el resto de tu carrera, que duplicará tus ingresos. Y la palabra es cómo. Di, cómo. A partir de ahora, cada vez que tengas una meta, la única pregunta que debes hacer es ¿cómo? Siempre que tengas un problema que resolver, la única pregunta que debes hacer es ¿cómo? Si tienes un obstáculo que superar, la única pregunta que debes hacer es ¿cómo? Ahora, lo maravilloso de la palabra cómo es que desencadena ideas, y las ideas son todas para acciones que puedes tomar de inmediato. Y cuando tomas esas ideas, comienzas a recibir retroalimentación, lo que te permite corregir tu rumbo y dar pasos aún mejores para alcanzar tus metas. Así que la persona promedio, cuando tiene un problema, se queja y culpa a otras personas por el problema. Las personas exitosas, cuando tienen un problema o una meta, simplemente dicen, ¿cómo puedo lograr esta meta? Y prueban esto, y prueban aquello, y prueban algo más. Pero
Nunca se les ocurre que eventualmente no tendrán éxito. Así que piensan en lo que quieren y en cómo conseguirlo la mayor parte del tiempo, pero lo que encontramos es que las personas en el 10% superior en cada campo piensan en términos de su tarifa por hora. ¿Cuánto gano? Por cada hora. Ahora, este cambio en la forma de pensar cambia toda tu vida. Lo sé porque he enseñado este principio a miles de personas que literalmente transforman sus vidas y sus ingresos casi de la noche a la mañana. Si piensas en términos de cuánto ganas en una semana o en un mes, entonces tienes una tendencia natural a perder tiempo durante el día. El lunes es un día lento. Te estás recuperando del fin de semana. El martes comienzas a trabajar. El miércoles, la semana está casi terminada. El jueves comienzas a desacelerar. Y ahora es viernes. ¿Quién hace algo el viernes? Lo haremos el lunes. Y así la capacidad de las personas para producir disminuye, disminuye y disminuye. Y dado que el 80% de la población piensa así, si no tienes cuidado, te darás cuenta de que estás rodeado de personas que desperdician tiempo. Los mayores desperdiciadores de tiempo en el mundo son otras personas que quieren hacerte perder el tiempo. Y la forma en que te hacen perder el tiempo es hablando. Hablar, sin trabajo, solo hablar. O jugar en la computadora, o llama a casa. Revisa las películas, ve de compras. Bebe café, empieza tarde, sal temprano, largas horas de almuerzo. ¿Cómo lo estoy haciendo hasta ahora? ¿Te hace sentir incómodo? Di que sí, porque empieza a convertirse en un hábito. Recuerda, los seres humanos siempre están tratando de hacer lo que es placentero y lo que es cómodo, y con el tiempo hacen más y más cosas placenteras como hablar con tus amigos, tomar café e ir a almorzar. Y pronto la persona promedio no está trabajando en absoluto. Así que, cuando comienzas a pensar en términos de tu tarifa por hora, transforma tu vida. Y lo que hemos encontrado, y hablamos de esto esta mañana, es que en términos de tu tarifa por hora, solo hay 3 cosas que haces que representan el 90% de tus ingresos. En cada campo siempre es lo mismo. Solo hay 3 cosas. Cuando piensas en tu tarifa por hora, tienes que pensar en lo que llamamos la ley de 3. ¿Cuáles son las 3 cosas que haces que te pagan la tarifa por hora más alta, que te pagan el ingreso potencial más alto? Bueno, la Universidad de Columbia hizo un estudio hace algunos años y encontraron que el vendedor promedio trabaja solo 90 minutos al día. El vendedor promedio pasa todo su tiempo calentando y descansando, calentando. El vendedor promedio hace alrededor de 2 llamadas al día, una por la mañana y otra por la tarde. Y entre medios se están preparando, haciendo excusas, tomando café, leyendo el periódico, revisando su correo electrónico, leyendo spam y así sucesivamente. Los no profesionales entran y simplemente hablan. Lo que haces es que he preparado una agenda para nuestra reunión y tomas una hoja de tu papelería. Esto es el Nordic Business Forum y escribes la agenda para la reunión con el nombre de la persona correctamente escrito, es muy importante, y la hora y la fecha. Y luego tienes 5 o 7 preguntas. Los números impares son mejores que los números pares. El 7 es uno de los números cósmicos más poderosos, así que siempre pienso en términos de 7. Así que tienes 7 preguntas. Y así he preparado una agenda para nuestra reunión y espacias las preguntas en la página para que una persona pueda tomar notas. Lo escribes en letras grandes para que una persona no tenga que usar una lupa para leerlo. Y luego hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, los clientes están asombrados, lo toman así y tiene su nombre y su hora y su negocio en él. Y se sientan y luego tú tienes una copia para ti mismo. Dices, si podemos repasar estas preguntas, entonces tú sabrás y sabré si esta es una buena idea para ti o no. Puedo mostrarte algunos de los detalles y luego cambias de marcha y pasas a la presentación. Ahora, así como identificar las necesidades con precisión es el punto de inflexión o la bisagra en la puerta, o la puerta. La presentación es donde se cierra la venta. Haces la presentación presentando tu producto o servicio de una manera especial. Y esto vale $1,000,000 para ti a lo largo de tu carrera. Este consejo es, a la gente no le importa. ¿Qué es tu producto? A ellos no les importas, a ellos no les importa tu empresa. A ellos no les importa el trasfondo de tu empresa y ni siquiera les importa qué es el producto. A la gente no le importa.
Lo único que les importa es qué hace este producto o servicio por mí. ¿Sabes? Si tienes un niño pequeño, el niño dice yo, mío, mío, yo. A todos los clientes les importa. Son solo niños con mejores excusas. Lo único que piensan es en mí, en mí, en mí. ¿Qué obtengo? Yo, ¿qué hay para mí? Y lo que quieren es un cambio en su vida. Quieren una mejora en su vida, un resultado, un beneficio o, lo más alto de todo, es una transformación. ¿Quieren ser transformados? Hay una teoría ABC de la motivación que se aplica a la venta. Y A en inglés significa antecedentes o lo que sucede en el pasado. B significa comportamiento y C significa consecuencias. ¿Qué sucede como resultado de comprar? Aquí está la regla. El 15% del comportamiento de compra está determinado por el pasado. El 85% del comportamiento de compra está determinado por el futuro, anticipado. ¿Qué va a pasar como resultado de que yo compre? Así que, como decimos, si estás vendiendo un tour a las Islas Canarias, pasa el 90% de tu tiempo hablando sobre el destino y solo el 10% hablando sobre el avión con el que vuelas a las Islas Canarias. La mayoría de los vendedores pasan el 90% de su tiempo hablando sobre el avión y solo el 10% del tiempo hablando sobre el destino. Imagina que vas a una agencia de viajes y dices, quiero tomar unas vacaciones a las Islas Canarias. Y ellos dijeron, bueno, déjame mostrarte cómo funciona este avión. Y sacan un diagrama del avión en el que vas a volar y cómo subes por la pasarela y dónde te sientas. Y la comida que sirven y la película. Piensas, no quiero escuchar sobre esto. Solo quiero saber sobre las islas y las palmeras y el océano y el agua tibia. Y así sucesivamente. Así que habla el 90% sobre el cambio que ocurrirá en la vida del cliente. Ahora, retrocediendo 6.000 años a las antiguas culturas asiáticas, la antigua Sumeria, cuando comenzaron los primeros mercados abiertos, los clientes solo han comprado una cosa en 6.000 años. ¿Puedes adivinar qué es? La palabra más importante en la vida para el éxito, la palabra más importante en las ventas es la palabra preguntar. Pregunta con cortesía, pregunta con confianza, pregunta con calidez, pregunta con encanto, pero pregunta por lo que quieres. Pide al cliente que lo tome hoy. Pregunta al cliente, invítalo a comprar. Pregúntales por qué están dudando, pero no tengas miedo de preguntar. Recuerda, antes de preguntar la respuesta probablemente sea no. Si después de preguntar la respuesta sigue siendo no, has perdido 10 segundos de tu vida. Así que no tengas miedo de preguntar. Y cuanto más preguntes, pregunta con cortesía, pregunta con confianza, pregunta amablemente. El último punto tiene que ver con obtener reventas y referencias. Y las reventas y las referencias son realmente la clave para tu futuro. Y la forma en que obtienes reventas y referencias es preguntas. Para reventas y referencias, ¿conoces a alguien más que podría estar interesado en este producto o servicio? Y siempre pregunta a tus clientes satisfechos y te darán los nombres de personas adicionales. Como digo, la clave más importante para el éxito en las ventas es preguntar. Así que déjame concluir diciendo esto. IBM realizó un estudio cuando tuvo problemas en los años 90 y pagaron $3 millones para que una gran firma de contabilidad o una gran firma de consultoría venga y estudie en su empresa a nivel nacional. Y la firma de contabilidad regresó y dijo, hemos encontrado la razón de tu problema. Y dijeron, bueno, ¿qué es? Dijeron, ¿bajas ventas? Dijeron, sí, lo sabemos. ¿Cuál es la solución? Dijeron, altas ventas. Y dijeron, bueno, muchas gracias, pero esta empresa se llama McKinsey & Company y es una de las mejores empresas de consultoría de gestión en el mundo. Siempre tienen una respuesta y la respuesta siempre funciona. Dijeron, la respuesta es conseguir más de tu gente. Sal a la calle cara a cara con tus clientes. Así que IBM tenía 400,000 empleados. Tomaron a 100,000 ingenieros. Los pusieron en un curso intensivo de ventas y los sacaron a la calle, llamando a ese 80% de clientes a los que nadie había llamado nunca. Y IBM, en un año, dio la vuelta como un gran barco en el océano y se convirtió en uno de los negocios más exitosos del mundo. Así que el último consejo que puedo darte es que salgas, pases más tiempo cara a cara, con más clientes. Y no tengas miedo de la palabra, no. Muchas gracias.